Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede suceder esto? Le contestó Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy nos pone este capítulo cuarto, final del capítulo cuarto de Hechos de los Apóstoles, donde se nos presenta una cosa que parece idílica, y lo es, pero no es, cuando lo leemos no es lo que parece exactamente, en una parte sí, en parte no. Dice: el grupo de los creyentes tenía un solo corazón, una sola alma, allí en Jerusalén, la primera comunidad. Nadie llamaba suyo propio de lo que tenía, pues lo poseían en común. Y eso a muchos les ha dado una mentalidad comunista, todo en común. Y no es exactamente la visión que hoy se tiene cuando lees así. Fijaros que no dice: y la gente renunciaba. Algunos sí, después lo pondrá. Algunos vendían lo que tenían. ¿Por qué la Iglesia jamás dice de vender lo que uno tiene, sino que lo deja siempre en libertad a cada uno, que haga lo que en conciencia cree que debe hacer? Porque lo que no se puede hacer es que uno venda su casa y se quede en la calle y después tenga que depender de la comunidad. Que uno se venda el campo que le sirve de sustento y después se quede en la calle sin trabajar y lo tenga que mantener la comunidad. No funcionaba así. En el fondo aquí es como un resumen de todo aquello que enseña el Evangelio. ¿Y qué enseña el Evangelio? ¿Que hemos de renunciar a todos los bienes? Sí, pero ¿en qué sentido la renuncia a todos los bienes? En el sentido de darse cuenta de que nadie es del todo propietario de las cosas. Y eso lo hemos repetido exagerando muchísimo, millones de veces. Todo lo que tenemos es de Dios. Y nosotros somos puros administradores de las cosas que tenemos. Por eso no les llamaban propias, porque sabían que son de Dios, pero ellos son los administradores. Cada uno es administrador de aquello que tiene y decide en conciencia qué hacer. Así, muchos colaboraban con la Iglesia, con sus bienes, con las rentas de lo que tenían o con los bienes que tenían, y algunos, no todos como parecería aquí que dijese, pero no lo dice que todos lo hacían, ni mucho menos, sino que todos ayudaban cada uno en la medida de sus posibilidades, sí, pero algunos vendían terrenos, cosas, lo que pudieran tener, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según las necesidades. De forma que no habían miserables. Cuando dice pobres, quiere decir nadie que pasase hambre dentro de la comunidad. Aunque después veremos muy bien que después habrá problemas en el reparto, que los apóstoles no sirven para eso, crearán los diáconos. Pero también aquí vemos como Bernabé, dice que significa hijo de la consolación, levita, natural de Chipre, tenía un campo, lo vendió, llevó el dinero, lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando nos pone este ejemplo, quiere decir dos cosas. Una, que no lo hacían todos, sino que algunos, pues movidos por el Espíritu Santo, vendían lo que tenían, lo ponían a pie de los apóstoles. Pero también lo pone
en función de lo que sigue después que nos lo hemos comido, porque aquí se acaba el capítulo 4 y justo después empieza el capítulo 5, que no lo veremos. En este resumen que hacemos no lo veremos por escrito, o sea, quiere decir que lo saltamos mañana y pasamos de ese texto, por eso es bueno comentarlo. Son dos personajes, Ananías y su mujer, que no son el Ananías. Hay otro Ananías en Hechos de los Apóstoles, que es el que bautizará a San Pablo, no es ese. Estos venden un terreno y dicen que lo ha vendido por la mitad de lo que realmente han vendido. Si vale 10, dicen que lo han vendido por 5 y dan esos 5 a los pies de los apóstoles. ¿Por qué lo hacen? Para quedar bien. Lo hacen, venden para quedar bien, como Bernabé. Bernabé pasa a tener una fama grandísima, tanto que será apóstol. Cuando se hace la lista de los apóstoles, salen 2 que no son de los 12. Bueno, 3 si contamos al sustituto de Judas. Estos 2 que no son de los 12 son Pablo y Bernabé. Y harán de apóstoles y serán grandes apóstoles con el título de apóstoles. Uno es este, Bernabé. ¿Qué pasa con Ananías y su mujer? Pues dicen que han vendido todo lo que tenían y que lo ponen a los pies de los apóstoles. ¿Y por cuánto lo habéis vendido? Por 5. Aquí lo tenéis, todo lo que tenemos. Y lo habían vendido por 10. ¿Dónde está el pecado? Porque mueren por eso, caen muertos por eso, por mentir a la Iglesia, por creer que pueden mentir a Dios. No porque si ellos hubieran dicho simplemente, mira, hemos vendido la mitad para nosotros, la mitad para la comunidad, para que podamos ir, mira, no hubiera dicho nada, la comunidad es libre, cada uno hace como cree más oportuno. El problema es hacerse pasar por pobre habiéndolo dado todo a la Iglesia y ocultando que te quedas la mitad diciendo que lo has dado todo. Ahí está, ante esa mentira. Mentir a la comunidad es mentir a Dios y quedan borrados de la comunidad. ¿Cómo? Con la muerte, los dos. Dice que la gente empezó a, cuidado, ¿qué pasa aquí? El poder de los apóstoles, no, el poder de que, cuidado, lo que se hace a la Iglesia lo haces a Dios, para bien y para mal. Como Pablo, que perseguía a la Iglesia, y Jesús le dirá, ¿por qué me persigues a mí? Perseguir a la Iglesia, mentir a la Iglesia es mentir a Cristo. Y entonces vamos mal. Mientras que el Evangelio de hoy es Nicodemo y nos habla del Espíritu, bueno, Jesús con Nicodemo, que nos habla del Espíritu Santo que ha de iluminar, habla del del bautismo. ¿Cómo nacer de nuevo? Tú eres levita, no lo sabes. Y él, claro, nacer de nuevo en ese momento era difícil de entender. Lo explicará Jesús más adelante y nos lo explica bien la Iglesia. El bautismo es el nuevo nacimiento que para los adultos exige la conversión de los pecados y que nos lleva a aquello que prometimos hace pocos días, la noche de Pascua. Nos lleva a renunciar al mal, renunciar al pecado, renunciar al diablo y creer lo que cree la Iglesia, que es en Dios uno y trino, y en la Iglesia que es fruto del Espíritu Santo y que nos da lo que son los sacramentos y la gracia para nuestra salvación.